Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenas tardes. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida al evento Las Marching Bands Inglesas y su influencia en las bandas colombianas, para el cual contamos con la especial participación del maestro Hilton Escobar Roa, de la Fundación Banda de Música Departamental de Baranoa, y el maestro Germán Hernández Castro, de la Red de Escuelas de Música de Envigado. A continuación, los dejamos con Andrea Gómez, quien estará acompañando la sesión. Bienvenida, Andrea. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este conversatorio titulado Las Marching Bands Inglesas y su influencia en las bandas colombianas. Mi nombre es Andrea Gómez, funcionaria de Bienestar Universitario, y en la tarde de hoy soy la encargada de presentarles a estos invitados especiales que estarán aquí con nosotros y con nosotras. Y es que hoy nos va a acompañar en este espacio, como lo mencionaban anteriormente, Germán Hernández Castro. Germán es director sinfónico, gestor cultural, licenciado en música de la Universidad de Caldas. Trabajó también como director de banda en el programa departamental de bandas estudiantiles de Caldas entre 1987 y 1999. Ha realizado talleres y seminarios de dirección de bandas en Cuba. Es creador de la Escuela de Formación Musical del municipio de Tocancipá, Cundinamarca. Jefe de Relaciones Institucionales de Yamaha Music Latinoamérica entre 2009 y 2011. Secretario de Cultura y Patrimonio de Tocancipá en un periodo del 2012 al 2015. Ha sido también ganador de 4 galardones en Paipa, Boyacá, con la Banda Especial de Tocancipá en 2018, y actualmente pues se desempeña como el director de la Banda Sinfónica de la ciudad de Itagüí y es coordinador de la red de bandas. Labora también en la red de escuelas de música de Envigado y hace parte del equipo profesional que trabaja en la creación de la institución universitaria de Sabaneta. Bienvenido, Germán. Hola, Germán, un gusto saludarte. Mucho gusto, Andrea. Gracias por la invitación a Gracias a ti por haberla aceptado. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, también nos acompaña en esta tarde Hilton José Escobar Roa. Hilton inició sus estudios de música en la Facultad de Bellas Artes de Barranquilla. En 1995 tiene la idea de conformar un grupo musical y pues es así como surge la banda de Baranoa, tratando siempre de imponer un concepto innovador. Y bueno, ha logrado que la labor con la banda ha hecho que 7.000 niños, niñas y jóvenes pues hayan logrado un desarrollo humano y profesional. Les ha dado también las bases sólidas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos de vida y de este modo lograr una proyección profesional. Hilton, junto con la banda de Baranoa, han recorrido el mundo, han visitado Estados Unidos en 5 oportunidades, Venezuela, Panamá, Corea del Sur, República Dominicana y España, además de pues, ser los ganadores de un montón de galardones a lo largo pues, de todo el recorrido musical. Le damos entonces la bienvenida también a Hilton, quien se vincula a nosotros en esta tarde de hoy. Hola Hilton, muchísimas gracias a ti también por aceptar la invitación. Hola Andrea, buenas tardes. Sí, gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación. Listo, bueno, entonces yo los dejo. Ya damos inicio entonces a este conversatorio. Un placer, gracias de verdad de parte de la Universidad del Norte, de Cátedra Europa y de Bienestar Universitario por estar aquí en esta tarde con todos nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias. Maestro Hilton, siempre es un placer que nos encontremos para hablar de estas cosas que nos emocionan tanto, como son nuestras bandas y sobre todo hablar un poco de estos procesos. La tarea que tenemos hoy es hablar un poco de esa influencia que pues han tenido las bandas, en este caso las bandas inglesas, frente a todos los procesos en Colombia. Y yo creo que pues podemos iniciar con un poco de historia del ingreso de las bandas de marcha a nuestro país, maestro. Si le parece que iniciemos como por ese lado, que también tiene todo que ver, no mucho, sino tiene todo que ver la influencia europea, no solamente la influencia británica, sino la influencia europea en todo este desarrollo de las bandas nuestras, maestro. Como iniciemos por ahí, vamos a conversar un poco frente a esto. Es un conversatorio muy fresco, muy tranquilo, pero para recoger algunos datos que pueden ser de interés de las personas que nos están
acompañando el día de hoy, maestro. Entonces, así que iniciemos por ahí. ¿Qué dato histórico usted nos puede contar del ingreso de estas bandas de marcha a nuestro país? Bueno, la verdad es que todas estas bandas en general tuvieron que ver mucho con las bandas marciales en aquella época, bandas de guerra de Europa para acá prácticamente, las bandas militares, lo que llaman hoy, y lógicamente por lo menos Baranoa, que nació de una banda militar donde nosotros prácticamente tratábamos de hacer lo que hacen los europeos con las bandas de marchas. Y bueno, comenzamos con eso, lo que es todo lo que es la parte de instrumentación. Me acuerdo yo que yo siempre soñé con tener en la banda las gaitas británicas o europeas en ese tiempo, que creo que las tiene la banda de la Armada de Cartagena. Ajá. Entonces, yo siempre soñé con eso. Logré tener 2 instrumentos de eso porque la idea mía era copiar estas bandas de Europa y bueno, se dio la banda de Baranoa unos años después. ¿Por qué? Porque yo cogí todo esto que mantenían las bandas en ese momento europeas y lo ubiqué a lo colombiano con las marchas militares de acá. Pero después me di cuenta de que eso no daba, quería más espectáculo, más cosas. Y con esa instrumentación llegamos a hacer arreglos musicales ya con nuestra música. Metimos nuestra música con los instrumentos prácticamente europeos. Es más, yo recuerdo que la primera instrumentación que llegó a Baranoa, allá por los 82, por allá, fue una instrumentación que venía de España prácticamente. En ese momento, Ministerios de Cultura entregaban toda esa instrumentación. Parte de esa instrumentación vino a tener a la banda de Baranoa, pero como marching band. Y bueno, con el tiempo comenzamos a trabajar y yo fui metiendo la música nuestra, porro, todas estas cosas que manejamos nosotros, pero bajo el concepto de marcha. Claro. Después comencé y vamos a innovar esto, y fue cuando comenzamos a meter toda la instrumentación, todos los arreglos musicales que se dan hoy en día y con todo el espectáculo que tiene la banda de Baranoa hoy en día. Pero necesariamente la banda de Baranoa y todas las bandas, yo puedo decir que las bandas de marcha de Colombia tienen que ver mucho con las bandas europeas. Así es, maestro, como haciendo un recuento un poco, digamos que casi que el ingreso de las bandas de marcha y toda su influencia europea y demás se realizó más o menos en el siglo XVIII, por ahí como hacia 1817 y en fin, porque pues así nacieron las bandas nuestras también en Colombia y como eran llamadas en un principio las bandas de guerra, ni siquiera eran bandas militares, sino que eran bandas de guerra que animaban a las tropas en su momento y estas bandas ingresaron con un repertorio muy propio, ¿no? Donde cada toque militar o cada música o cada melodía tenía que ver con. Hoy por hoy, y eso lo conoce usted más que yo, maestro Hilton, todas estas paradas militares tienen una razón de ser y hay unas obras, honores al pabellón nacional, honores a la bandera, honores a la autoridad que preside, honores, o sea, toda esa música inicialmente y llegó al país fue a través de estas paradas militares o para ese ánimo que había que dar a las tropas, maestro, y eran bandas pequeñas inicialmente, ¿no? Eran bandas de 8, de 10, de 12 músicos que fue como entraron, ¿no? Sí, claro, y hay otra cosa, maestro, importantísima, los uniformes. Se copiaban mucho los uniformes de ellos, ya, con las charretelas y todas estas cosas y todas las medallas acá y todas estas cosas. Y es más, todavía se ve hoy en día en un 20 de julio en un desfile militar con el ejército o con la policía o con la Armada Nacional, todavía se ve. Pero ese reglamento marchista tenía su reglamento, esas marchas, o sea, que esos 5 golpes de tran, y con eso ya se trabajaba todo esto y no se podía salir uno de ese concepto. Es más, cuando yo fui por primera vez a un concurso de banda
a Madrid, Cundinamarca, que eran de bandas de marchas o bandas de paz en ese momento, que los uniformes todos eran copiados de Europa prácticamente, claro. Y las marchas. Y allá la gente se sorprendió que sobre el golpe militar ese, la banda salió con el sanguanero. Ya, eso fue una locura. O con el tema este de Manizales. Eso fue una locura. Feria de Manizales. Sí, pero entonces hubo una discusión que la banda se salía de todo el contexto y yo discutí, yo me acuerdo en ese momento que era el director de la Guardia Presidencial. El maestro Mayorga. Y Mayorga decía, no, es que ellos están tocando música de ellos, o música nuestra, pero dentro del concepto de los 5 clavos, lo que llamaban los 5 clavos, eso, es creíble. Entonces es más, uno de los primeros apoyos que yo tuve en el interior de estas bandas fue el maestro Mayorga, y todos los profesores lógicamente cayeron en contra nuestro, que decían, no, pero es que no son marchas militares, y el maestro Mayorga decía, pero es música dentro del formato de los 5 clavos, eso que nunca se sale, claro. Ellos siempre iban marchando sobre eso. Entonces, fíjese maestro, cómo fue cambiando todo esto. ¿Por qué? Porque eso era, no lo podía tocar uno nunca, porque lógicamente uno se hacía todos los honores y lo que llaman el orden cerrado en los militares. Exacto. Ya cómo se mandaba atención fira al hombro, con compás, y eso tenía que ir con el pie izquierdo siempre. Entonces, claro. Toda esa parte viene de allá de Europa. Ya, que con la banda de Baranoa sucedió que nosotros acabamos eso. ¿En qué concepto? En que cogimos los mismos instrumentos de banda de paz o banda de guerra o bandas marciales y la acoplamos a esos arreglos musicales que vivimos hoy en día, esos arreglos musicales modernos. Claro que sí, eso hay muchas historias, pero la historia dirá que también precisamente, digamos que esa historia europea de bandas de marcha fue trasladada de alguna manera a los Estados Unidos, ¿no? Por ser Correcto. También como los británicos, de alguna manera la madre tierra, como se llama en el argot popular también de los norteamericanos. Y de ahí que muchas de estas bandas también, y que hoy por hoy son grandes bandas marciales o marching band. Que animan los equipos de béisbol. Exacto. Y, Correcto. Eso, y que hacen parte ya de las escuelas, ¿no? Y que hacen una cantidad de concursos y de eventos impresionantes. Son bandas de 200, de 300 integrantes, son cosas fenomenales lo que hacen ahí, pero también tiene todo ese arraigo, y mucho de eso que estamos viviendo hoy en Colombia también viene precisamente de esa influencia de los Estados Unidos hacia las bandas nuestras. La marching band, ahí está en la Pasadena, los primeros de enero, donde el desfile de las rosas, creo que es, sí. Donde participan las mejores bandas de Estados Unidos, y es un concurso hermoso. Es más, ya están aceptando bandas latinoamericanas ahí, todas estas cosas, pero son bandas de 400, de 500, de 600 integrantes, donde es un solo espectáculo, y usted analiza, siguen el concepto de la banda europea bajo ese uniforme también de charretelas y todas estas cosas, y los pasos de militares de por allá, porque es que los diferentes pasos militares de las bandas de marcha tienen diferentes conceptos. Por lo menos el de aquí es más lento, con el pie izquierdo y más lento. Si usted va a China, es con las piernas arriba y van así. Exacto. Y es una cosa que tiene la misma altura todo, y eso se ve genial. Entonces, si usted analiza todas las bandas de marcha de Europa, han afectado todos estos continentes donde se han crecido mucho. Usted por eso, donde usted ve que la banda de Baranoa sale con instrumentos de banda de marcha, y de pronto revienta con un reggaetón, por decirle algo. Pero ¿cómo así? Entonces, eso es una cosa importante, pero no se ha quitado, o sea, no se ha alejado mucho de las bandas, del concepto de las bandas europeas, porque seguimos con el concepto de las liras y todas estas cosas que tenemos nosotros, y que el día que nosotros saquemos eso, deja de ser una banda de esta para convertirse en una gran orquesta o una big band. Claro. Creo yo, siempre lo he visto así. Claro, maestro. No sé si usted me puede hablar un poco, yo tengo desconocimiento ahí en ese tema, porque, digamos, las liras, hay unas liras que llaman lira inglesa. Lira inglesa. Pero esas liras inglesas las diferencian de otras liras. Yo no sé si es por la afinación, por la construcción, o usted sabe.
tiene dos cosas, la construcción, que es más grande, más ancha, y también la afinación. Por lo general esas liras cuando llegaban aquí las hacían, después comenzamos a comprar en Bogotá, venían un poco desafinadas. Entonces nosotros cuando traímos las liras las afinábamos de acuerdo a nuestro concepto de tonalidades. Pero fíjese que ahí viene la lira inglesa. Ahí está. Y el día que la banda de Baranoa deje la lira, deja de ser la banda, porque se ha convertido como la imagen de las bandas con ese concepto europeo. Ya. Claro. Entonces la gente dice, el día que ustedes quiten las liras, deja de ser la banda de Baranoa para convertirse en una orquesta, o en una gran orquesta, o una gran big band. Entonces están los redoblantes, están los tones, o los tontones, está el bombo, las timbas. Ya lógicamente lo que aquella heraldo, ¿se acuerda, maestro? El heraldo que es. Sí, claro. O sea, entonces ya nosotros no manejamos trompeta, y sin embargo acabamos de hacer una ¿cómo se llama? Una fusión con la banda de Baranoa con una sinfónica. Ya. Entonces, si usted analiza, sigue creciendo la música, sigue creciendo un formato, sigue creciendo nuevas ideas, pero lógicamente bajo ese concepto, vuelvo y repito, europeo, porque están los instrumentos, sobre todo, que es lo que están haciendo eso. Claro, muchas de estas bandas marciales, por llamarlas de alguna manera, que en Colombia tenemos, hoy por hoy las han ido catalogando como bandas marcial tradicional, otro banda marcial latina, banda marcial semiespecial, banda marcial show. Exacto, entonces las han ido como poniendo en esos renglones, pero yo diría que el 80 o el 90% de las bandas actualmente en Colombia hacen parte de las instituciones educativas y nacen como una idea precisamente para participar de los desfiles conmemorativos del cumpleaños de la institución, para participar en el desfile del 20 de julio, para participar como en esas fiestas patrias, y de allí es donde nace un poco esta disciplina dentro de las instituciones educativas. Todavía, como usted menciona, maestro, los uniformes que mandan a hacer son con ¿cómo es que llaman? Guerreras, incluso la llaman la guerrera, y viene aquí con todos sus aditamentos. Muchas utilizan aún kepis, ¿sí? Las botas. Exacto, las botas. Bueno, algunos ya están utilizando un zapato que es mucho más, digamos, tal vez mucho más cómodo de portar al momento, pero muchos de esos uniformes son tipos militares, sobre todo cuando estamos hablando de bandas escolares en su gran mayoría, ¿no? Claro, maestro, y lo más importante, el bastón de mando, que eso es el que lleva prácticamente la dirección de todo, y el bastón de mando es una cosa que no puede fallar en estas bandas. Como usted lo dijo, nacen en los colegios y aparte de eso están en las bases militares. O sea, el ejército y cada batallón tiene su banda para hacer sus honores y todas estas cosas. Y si usted analiza muchos músicos que hoy son famosos en Colombia, pasaron por una banda marcial o una banda de guerra en ese momento. Entonces, aquí vuelve y cabe donde la música nuestra, la mayor parte de los músicos han tenido que ver con una banda de marcha, o una marching band, o una banda de guerra que pasó a llamar banda de paz, y que hoy en día yo tengo un dolor de cabeza con el nombre de banda, ya, porque resulta que hoy en día, si usted analiza, tenemos un problema ¿por qué quitaron el nombre de banda de guerra a banda de paz? Porque vivíamos un conflicto muy grande, Colombia con la guerrilla y todas estas cosas. Entonces el gobierno, no recuerdo quién fue, no sé si fue el presidente Pastrana o Virgilio Barco, que decidieron quitarle el nombre de bandas de guerra a banda de paz. Yo hoy en día creo que debemos tomar la determinación de que vamos a hacer con la palabra banda, porque hoy es la banda del Clan del Golfo, la banda de los costeños, entonces uno dice la banda de Baranoa, y esto se maneja ya, por lo menos la banda de Baranoa, que va a nivel internacional, ya por lo menos nosotros en marzo debemos estar en Dubái, vamos para Dubái, en junio vamos a estar en Estados Unidos, en Disney nuevamente. Entonces, cuando usted escucha la noticia, cogieron el jefe de la banda de
del Clan del Golfo. Entonces, cuando uno dice, se va a presentar la banda de Baranoa, ya se comienza a trabajar, y eso es otra cosa ahí que tenemos, porque si usted analiza, las bandas eran bandas de guerra, y las bandas de guerra tenían que ver con todo lo que es marcha, el compás, las liras, ni siquiera maestros, eran trompetas, cornetas, donde yo me acuerdo, porque yo fui director de bandas de guerra, yo nací en bandas de guerra y dirigí la banda de guerra de mi colegio. Comencé de estudiante y terminé como profesor de mi colegio. Dirigí la banda del batallón Vergara y Velasco y dirigí la banda de la policía. Es más, yo me tenía que uniformar en ese momento. Ya, y ese tiempo, y cuando uno comienza a trabajar eso, uno dice, miércoles, trabaja todo el concepto ese de reglamentos y todas esas cosas, pero cuando llega a lo que hoy en día y uno va a hablar de banda, ya tiene, yo siento que tengo como ese problemita, y estamos viendo cómo trabajamos el concepto de poder cambiar el nombre de miércoles, que sea Baranoa Show Internacional, por decirle algo. Sí. Una cosa así, porque estamos manejando unos términos que ya se están dañando, como se dañó lo que es banda de guerra, que a la hora, como decimos nosotros acá en la costa, a la hora del té, la verdad es que son bandas de guerra, porque todo se basa en cuestiones militares, en compases militares, en marchas militares, en toques militares. Entonces, cuando yo inicié esas bandas y yo estuve en la banda, yo recuerdo que cuando hacíamos esos grandes desfiles, que eran pleno mediodía, en la mañana o en la tarde, y eran grandes y había que concursar, para aguantar y dormir los labios se tenía uno que echar ají picante para que se le durmiera esto y pudieran sonar la trompeta, porque eso era puro aire a la fuerza, mucha fuerza. En cambio, la trompeta con el émbolo, simplemente usted sabe que usted suelta el aire y lo va manejando acá. Con la banda Baranoa nosotros desechamos toda esa instrumentación y comenzamos a meter trombones, trompetas y todas estas cosas, que ya también usted se ve la banda de la realeza hoy en día, son bandas que tienen de todo, y clarinetes, todo, y una cosa hermosa. Por lo menos es un espectáculo. No sé si todavía se da, usted que está en Bogotá y usted que es de Bogotá, maestro, ir a ver el cambio de guardia al Palacio de Nariño es lo más hermoso que hay. Y eso se llena cada día por medio, si no me equivoco. Y eso es un espectáculo, ir a ver la bajada de bandera, el cambio de bandera, es una cosa genial. Y yo cada vez que cuando a mí me tocaba trabajar en Bogotá, cuando trabajaba en aviación, yo me iba a ver el cambio de guardia presidencial. ¿Por qué? Porque usted ve la banda de guardia presidencial, es muy parecido a que estuviese viendo la banda de una realeza allá en Europa, o esas bandas hermosas que hay allá, y tienen mucho que decir, y eso se ha convertido en Bogotá en un espectáculo o un momento turístico donde uno va a ver el cambio de guardia en la Casa de Nariño. Claro que sí, maestro, y ahí digamos que todo esta evolución, y tiene mucha razón usted en ese tema de utilizar el nombre de banda, ¿no? Porque pues nosotros hemos sido directores de bandas, pero de las bandas buenas. Sí. De las bandas buenas, y realmente sí, digamos que siempre esa complementación del tema de banda, yo no estaría tanto de acuerdo en americanizar mucho ese nombre, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos que dicen marching band, no sé qué, marching band, y yo digo, bueno, buscar como otra connotación que nos pudiera permitir no cargar ese remoquete tan fuerte de esas bandas criminales y de bandas de otro tipo, pues que no tienen nada que ver con nosotros. Y quisiera hacer referencia también a otra cosa allí, maestro. Mire, yo desde el año anterior estoy dirigiendo la banda sinfónica de Itagüí. Hoy por hoy tenemos 60 músicos en esa banda, y yo diría que más o menos el 30% son músicos de bandas de marcha, que han egresado de las bandas de marcha y que quieren seguir con su camino musical y organizar otras ideas.
¿qué es lo que ha pasado con estas bandas, maestro, como su banda y como tantas bandas, como Medellín Gran Banda, como la Guardia Fantasma de Bogotá, como tantas bandas de marcha que hay? Y es que empezaron a entender que se pueden hacer grandes montajes, y yo creo que usted es uno de los culpables de esa idea en el país, y es que entendieron que se puede hacer muy buena música, que se pueden trabajar dinámicas, se pueden trabajar pianos, se pueden trabajar fortes, se puede trabajar mucha musicalidad dentro de la misma banda. Algunos de los directores de banda de marcha a veces discuten cuando uno les dice, venga, ¿por qué no aprenden a leer partitura los muchachos? ¿Qué es lo que imposibilita eso? El hecho de que tengan la posibilidad de que simplemente con un arreglo musical ellos hagan un montaje mucho más rápido, y está más que demostrado, porque usted lo ha dicho en repetidas ocasiones, maestro, no solamente en este conversatorio que tenemos hoy en la cátedra, sino en otros momentos cuando nos hemos encontrado, y es que no riñe ningún instrumento. La lira inglesa es un instrumento musical, que es tonal. Es más, ahora que se ve mucho en las bandas europeas, tenemos los famosos bombos escalonados que van desde las 14 pulgadas, 16, 12, 14, 16, 18, 20, van hasta el 26, que tocan en unos tiempos específicos, que eso es un espectáculo, pues ver, digamos, a los que hacen esos montajes, incluso aquí nada más en América, lo que hemos visto nosotros con las bandas de Chile, con las bandas brasileras, que muchas de ellas igual tienen todo ese impacto, digamos, positivo desde las bandas europeas, las bandas inglesas y las bandas norteamericanas, porque han sido influenciadas desde allí, pero es como poner a funcionar todos estos procesos que también, dicho sea de paso, maestro, y usted sí que conoce súper bien ese tema, y es que más allá incluso de ser procesos actualmente que sean de bandas de guerra, de bandas militares, de bandas en sus diferentes categorías, y muy de la mano del crecimiento musical que tienen estas agrupaciones, nuestras agrupaciones, también viene un trabajo social profundo, porque toda esa disciplina que se imparte a través del conocimiento de la música, digamos, como para no tocar esos tecnicismos de que el que practica música pues utiliza más uno de los hemisferios del cerebro, que tal vez es el que menos, eso tiene pues otras explicaciones mucho más profundas allá, que no creo que sea hoy el momento para tocar el tema, pero sí me parece que todo este trabajo de desarrollo social y de desarrollo musical ha sido muy importante hoy por hoy para nuestra sociedad, que a veces solo encuentra precisamente son esas bandas que no le dejan nada positivo y bueno al ser humano, pero que nuestras bandas, tanto las bandas de marcha como las bandas sinfónicas, todas las bandas de pueblo, todas las expresiones musicales que nosotros podamos tener, hombre, nos dejan un legado interesante. Por supuesto que los instrumentos han ido evolucionando, maestro. Recuerde que incluso en la costa todavía vemos muchos trombones de pistón, trombones de émbolo, pero hacia el centro del país ya casi no vemos nosotros trombones de émbolo. Son utilizados en la costa, pero aquí el trombón de vara fue el que ya, digamos, se tomó por asalto el país, y todo esto viene precisamente de las invenciones de instrumentos de maestros norteamericanos, la inclusión del sousáfono, por ejemplo, de la tuba, que hay unas tubas de marcha que es como si fueran las tubas verticales, pero se las ponen en el hombro, que finalmente Sousa lo que hizo fue estirar todo ese tubo y darle la vuelta al cuerpo para que quedara con el pabellón hacia el frente y se pudieran escuchar de otra manera. O sea que sí hay un gran legado de todos los instrumentos y del desarrollo de ellos mismos, por lo que usted mismo decía. Primero era el heraldo, que era simplemente un solo tubo, desde una parte muy angosta hasta la campana, que luego se convierte en cornetas. Esas cornetas ya vienen afinadas también en distintas tonalidades, ¿no? Y viene la corneta abajo, y después empiezan a ingresar los melófonos y tantos otros instrumentos que van llegando, ¿no? El redoblante y la granadera, creo que era que se llamaba.
que ya creo que ya no utiliza la gente, que es un redoblante más, claro, que da otro sonido. Ya eso también claro, se porque manejaba en llegó, ese momento. claro, llegó el de alta tensión, ¿no? Que es de los que ustedes tienen, el redoblante, y muchas bandas en Colombia ya lo tienen, el redoblante de alta tensión, que es como ese híbrido entre lo que era el redoblante, que era la caja pequeña, y esa granadera, y se convirtió como en un redoblante alargado, que pues eso también viene con toda la influencia extranjera, y son los redoblantes de alta tensión que funcionan muy bien, y por supuesto los tontones, y por supuesto esos bombos escalonados, y todo lo que viene a ser parte pues de esa instrumentación de las bandas de marcha ahora. Maestro, y algo importantísimo de los instrumentos de la percusión de marcha, era que los redoblantes, los bombos, también, que todavía se ve en la parte militar, es que llevaban colgado el banderín y el cordón tricolor, de acuerdo, bueno, en Colombia es el tricolor, entonces eso no podía fallar nunca, el corte militar. Es más, yo que tuve banda, mire, más nunca me pude quitar el corte militar. Ya. Y es más, parte de la disciplina, yo no fui militar ni nada de esas cosas, y parte de la disciplina que yo recibí en una banda de guerra era de un sargento del ejército, ya, y nos metió tanto, sí, que yo me quedé prácticamente militar sin ser militar, y todo mi concepto dentro de la banda de militar, los reglamentos y las disciplinas son de militares, ya, y dentro eso que sucede también con las bandas de marcha era la uniformidad, o sea que si usted en el momento nieva con la trompeta, al tiempo los 32 personas que eran trompetas se tenían que mover el tiempo, y eso se ve. Mejor dicho, para mí, yo sé, las bandas de marcha son lo más espectacular que hay, porque manejan una uniformidad única, cosa que no sucede, por lo menos en la banda de Baranoa, el baile y todas estas cosas, pero cuando era banda de guerra, eso era una uniformidad en ese momento que se veía hermoso, que creo que es lo que más llamaba la atención, porque cuando uno va a un desfile militar, lo que más le llama la atención es la uniformidad de todos ellos. Entonces, esa uniformidad en ese montaje de marcha, yo creo que eso es lo que le daba la belleza, o le daba belleza a este tipo de espectáculos de bandas de marcha. Sí, precisamente todo, digamos, la simetría, maestro, que se maneja a través de ese movimiento, porque las bandas sinfónicas realmente tocan sentadas, ¿sí? O sea, no tienen ese movimiento, a no ser de que sea en un desfile de un concurso nacional, donde ponen a desfilar las bandas, pero no hay ese rigor de la uniformidad. Si se va a tocar una cumbia, todo el mundo dice, hey, con el pie derecho y cuento 2, y todo el mundo arranca con el pie derecho, pero no hay como esa silla tan marcada que se ve en las bandas de marcha, que mucho de eso, maestro, viene también al trabajo físico, que me imagino que ustedes desarrollan de una manera muy rigurosa también, para que los chicos de la banda de Baranoa, en este caso, puedan presentar esos espectáculos. Ustedes tienen espectáculos de 1 hora, donde los muchachos están en movimiento, y es mucho más complejo. Yo siempre lo he dicho, maestro, no porque usted esté aquí, ni porque algunos tal vez de los directores de bandas de marcha en el país nos estén viendo, pero es mucho más exigente tocar un instrumento bien cuando se está en movimiento. Se mueve el instrumento, la embocadura es diferente. No es lo mismo cuando yo estoy sentado tocando mi instrumento que cuando tengo el cuerpo agitado para que me dé pues ciertas posibilidades de afinación. El caso, por ejemplo, de las liras, por volver a traer el caso aquí a nuestro conversatorio, es que, claro, las liras son tonales, pero también tienen una gran responsabilidad desde lo melódico. Y así finalmente, en el caso de su banda, muchas de estas melodías ya las han tomado los clarinetes, los saxofones, las trompetas, los trombones, qué sé yo, pero finalmente las liras suenan en su banda, o sea, siguen sonando, hacen parte fundamental de estos montajes. Entonces, sigue todo ¿cómo se puede decir? Todo el arraigo de lo que han sido las influencias de las bandas europeas, en este caso, como hablamos de la lira inglesa,
pero también de los otros instrumentos, de la elegancia del porte, porque por más que toquemos música colombiana, yo siempre digo, y es una crítica constructiva que hago a muchas bandas sinfónicas, es que la música internacional le ponen un cuidado que uno dice, bueno, son rigurosos con eso, pero si van a tocar un bambuco, un pasillo, una cumbia, muchas veces descuidan la afinación, muchas veces descuidan la afinación métrica, entonces es como, venga, ¿por qué? Si yo para mi casa compro lo mejor, yo trato de que las cosas que yo tengo en mi casa sea lo mejor, ¿por qué para los de afuera voy a poner mucha más atención si la música nuestra debe ser tocada con lujo de detalles? Y a veces esto, y usted maestro que va el próximo año a otras latitudes, como ya lo ha hecho en años anteriores también con su banda, no solamente a Disney, sino a otros países del mundo, la música colombiana es muy bien aceptada donde uno la toque. Además, porque de eso se trata. No tendría ningún sentido, bueno, de pronto un par de obras, usted dice que va próximo año, pues que van a ir a Dubái, pues sí, seguramente van a llevar una o dos obras o tres obras representativas de esa parte del mundo, pero ellos están esperando es una banda colombiana que toque música colombiana. No tiene sentido llevar una banda colombiana que toque música de allá, no tiene, no tiene, no. Como por congraciarse un poco y por decir, venga, nos sentimos honrados de que ustedes nos inviten y aquí hacemos algo, pero yo creo que eso también viene al punto con toda la influencia que se tiene, y sí, viene mucha música, hay grandes compositores para bandas de marcha incluso, porque hay mucho repertorio nuevo para banda de marcha a nivel mundial, lo que interpretan, por ejemplo, las bandas en los Estados Unidos, muchos de esa música es música hecha directamente para esas bandas de marcha. Pero qué bueno que toda esa influencia no nos quita nosotros, como decimos coloquialmente en Colombia, no nos quitan lo bailado, maestro Hilton, y nosotros hacemos nuestra música de una manera, pues hay que hacerla con toda esa responsabilidad que yo siempre les digo, hombre, la música colombiana hay que tocarla con el mismo cuidado, con la misma articulación, con la misma afinación, hay que ser delicados con esto, ¿no? Maestro, nosotros tenemos 26 años de vida artística, de que nació la banda, y son 26 años tocando Colombia Tierra Querido y La Pollera Colorada. No puede fallar en ninguna presentación. Y entonces cuando usted va al exterior, lo que llama la atención es eso, la música nuestra. Es más, yo tuve un dilema grande, maestro, cuando a mí me llaman para despedir el Papa en Cartagena, Papa Francisco. Yo decía, no, que eso lo van a combinar con carnaval. Y yo le decía a carnaval, bueno, lo que yo no entiendo es que hay un alto concepto de lo que es que el carnaval con el diablo y todas estas cosas, y es el Papa. Hubo una discusión grandiosísima. No juega. No juega, entonces hubo una discusión grandiosísima y yo dije, acá, pero yo eso no lo veo. Le decía yo en ese momento a la doctora Carla Celia, yo decía, doctora, es el Papa, ¿por qué no traemos? Yo tengo niños, vamos a tocar. Entonces, como están invitados ustedes también, combinemos niños, cojan niños del carnaval infantil, que eso no lo van a ver mal, ni el Papa se va a sorprender. Ya. No, que no sé qué, que eso no se puede, que tienen que ser las tradiciones. Mira, de eso, si nosotros llevamos, a nosotros nos permitieron 100 muchachos de la banda, no más, en la presentación, a ellos las aceptaron creo que como 30, algo así, 30 o 40 personas. Y ahora, ¿cuál es el dolor de cabeza? Pues para yo tocar un tema de carnaval, donde se habla, ya, entonces por lo menos Garabato, que es un tema que es dedicado y es la muerte y todas estas cosas. Entonces, yo lo que hice fue coger los temas y coger los versos del Garabato y dedicárselo a él, fue al Papa. Ya. Entonces yo le dije, ¿qué quiere? ¿Qué podemos hacer aquí? Mostrar lo que el Papa no ha visto.
y cantarles al Papa, no hay carnaval. Y tuve la discusión y así lo hicimos. Terminamos haciéndolo así para que el mundo viera otra cosa, porque también fue criticado, dentro de las redes sociales también fue criticado el asunto. ¿Ven? ¿Cuál fue la sorpresa para el Papa? La flauta de Millo. Cuando sonó la flauta de Millo, lo primero que preguntó el Papa que ese instrumento, ¿cómo se llamaba? Llamó mucho la atención y el presidente Santos en ese momento es quien le explica todo, y gracias que el presidente Santos había visto la banda infinidad de veces, porque nosotros habíamos estado mucho con el presidente, además quien pidió la banda, eso fue el presidente Santos en ese momento. Entonces, ¿qué llamó mucho la atención del Papa? Lo nuestro, la flauta de Millo. Y eso fue algo genial. Entonces, cuando uno va a una parte, por lo menos que nosotros fuimos a Corea del Sur, la gente conocía la pollera colorada. Increíble. Y parece mentira. Un tema de Joe Arroyo, La Rebelión, que yo me quedé sorprendido. Entonces, pero cuando nosotros hicimos un tema de allá, pero cuando nosotros tuvimos al lado un coro y la presentación era con un coro, el coro de Busan, lo que yo hice fue invitarlos a que ellos me hicieran el coro de La Gota Fría. Y eso fue lo más grande que pudo suceder en el evento, cuando de una de las presentaciones aparece La Gota Fría con acordeón cantando y el coro lo hacía el coro de Busan en su idioma. Eso fue lo más genial. Pero lo que usted dice, a veces la gente piensa que montar cosas extranjeras, no. Por lo menos, nosotros fuimos antes de pandemia a Fitur, a la Feria Mundial del Turismo en Madrid, en España. Hicimos 11 presentaciones y hacíamos 11 presentaciones diarias, pero con los diferentes, entrábamos a las 10 y salíamos a las 11 de la noche. Cada presentación era con una región. Había que tocar bambuco, vallenato, porro. Entonces, ¿qué llamaba mucho la atención en España, maestro? Los diferentes ritmos de Colombia. Muchos ritmos que tiene Colombia que no lo tienen otros países. Entonces, eso es lo que quiere escuchar el mundo. Y cuando uno se presenta ya con nuestra música, yo por lo menos en el exterior con la banda no he tocado un reggaetón nunca. Yo creo que voy a tocar un reggaetón. Claro. No puedo. Pero parece sí que sí suena un tema de Shakira, un tema de Carlos Vives. ¿Por qué? Porque esos son nuestros artistas que lo conocen en el mundo. Pero lo más pedido es un tema de Joe Arroyo. Y lo que no se puede perder nunca es un tema como es la pollera colorada o ¿cómo se llama? O Colombia Tierra Querida. Entonces, cuando uno hace eso, la gente se emociona mucho, pero lo que más emociona es que son unos instrumentos de banda, de marching band, con música popular, con música tropical. Entonces, eso llama mucho la atención. Claro que sí, aquí ya podemos ir mirando, maestro Hilton, toda la evolución, y yo siempre he dicho y defiendo que hay una cosa muy importante que a veces nosotros como músicos desconocemos. Si bien hay una influencia grande, empezando por los instrumentos, porque si nosotros vamos a los instrumentos nuestros, nosotros podemos hablar de la flauta de Millo, podemos hablar del tiple, podemos hablar, ni siquiera la guitarra, pues, porque es que la guitarra es europea y llegó de otra parte aquí, pues. Entonces, la gaita sucreña o de Córdoba. Claro, entonces viene aquí la evolución y el sentir de que uno de los elementos más importantes que tienen, y podemos hablar de esa incidencia de los instrumentos de música europea y a las bandas de marcha y a todo este proceso, pero hay un punto de quiebre que yo creo que en Colombia y en muchas partes ha sido descuidado, y es el tema de la música, los mismos compositores, porque muchos, no hay, digamos, aquí hay dos digamos, grandes organizaciones que, entre comillas, dirán que velan por el compositor y demás, pero yo creo que hay que volcar mucho la mirada a todo eso que nosotros estamos viviendo. Incluso la riqueza nuestra ni siquiera nosotros mismos la conocemos, maestro. Mire lo que ha hecho, por ejemplo, Herencia de Timbiquí.
Hermoso. O sea, visualizar todo lo de la música del Pacífico colombiano, que yo creo que no conocemos sino algunas cosas pequeñas. Conocemos el aguabajo, conocemos el bambuco, conocemos, qué sé yo, 3 o 4 ritmos, pero que al final, mire, por ejemplo, la riqueza de la música llanera, maestro. Que uno dice, uno cree que la música llanera y que es una sola, y empiezan a hablar del 6 por derecho, del 6 por corrido, del pajarillo, y entonces uno dice, todo esto tiene una razón de ser y tiene una connotación gigante. No quiero entrar mucho más allá. Un saludo especial a Karen Santana, que desde Suecia nos dice que la banda de Baranoa tiene un concepto único. Comparto esa apreciación de Karen. Un fuerte abrazo hasta Suecia. Y claro, por supuesto que ese concepto que es muy propio y que también sé, Hilton, que usted ha sido una persona con una apertura. Carlos Vives, lo que está haciendo Carlos Vives y acaba de hacer con la Sinfónica con el maestro Dudamel, unir el folclore nuestro con lo sinfónico, genial. Para mí, yo pienso que Carlos Vives es una persona que ha creado muchos ritmos, lo ha cogido nuestros y lo ha modernizado y lo ha transformado. El caso Cumbiana. Yeah. Pero eso, yo iba a hacer referencia a eso, maestro, disculpe que lo interrumpa. Esa versión que ustedes hicieron de Cumbiana, donde es la esencia de la banda de Baranoa. Entonces, podemos hacer allí un paralelo entre lo que nos reúne hoy, que es hablar de esta incidencia de los instrumentos y de las bandas de marcha inglesas a nuestras bandas de marcha y aprovechamos también para hablar de nuestro folclore, y qué bueno que tenemos esta posibilidad de conversar unos minutos frente a ese tema, pero mire que ni pierde Cumbiana la esencia como la concibe Carlos Vives, pero la banda de Baranoa no pierde la esencia de lo que es. Y en el rasgo completo, lo que yo leo, porque yo vi ese video no una vez, maestro, no una vez, lo vi 10, 12, 15 veces porque me emociona mucho. Además, una producción maravillosa, maestro. O sea, el momento también de felicitarlo. Usted sabe que lo hago por el interno cada vez que veo todas sus producciones. También ahí le pongo, aunque sea la manito con el dedo arriba. Sí. Pero es porque no se pierde esa esencia. Entonces uno puede ver que hay una banda de tradición que viene de la hechura, como usted mismo nos lo explica, desde las bandas marciales o bandas de guerra o bandas militares que tienen una incidencia desde Europa, que ha logrado un desarrollo musical importante, pero que logra hacer una muy buena versión de toda esta música, como lo que ustedes han hecho de la música dominicana, como también otras músicas que hacen de manera, digamos, magistral, pero logran que no se pierda esa esencia, que yo creo que es lo importante. No se pierde la esencia. Hay muchas cosas que vienen de esa influencia inglesa, pero que nosotros también hemos sabido desarrollar en muchas de las músicas y de los mismos, ¿cómo pudiéramos llamar? Como de los diferentes rasgos instrumentales, agrupaciones instrumentales que nosotros tenemos. Entonces, solamente quería hacer ese paréntesis ahí, maestro. Usted estaba hablando precisamente de Cumbiana y el tema de Carlos Vives. Sí, lo que pasa es que Cumbiana, ¿qué hicimos nosotros? Mientras que Carlos Vives coge Cumbiana, nuestro folclore, lleva lo que es Cumbiana. Cuando nosotros cogimos a Cumbiana, que apenas tenía 20, 30 días de haber salido apenas esa producción, y llevamos a Cumbiana a ese concepto, pero con banda, con instrumentos de banda inglesa, ya, bandas de marcha, con esa instrumentación, con la lira y todas esas cosas. Pero usted no ve cuando el rock, cuando se mete la guitarra ya, y está la lira, y está el bombo, y está el redoblante, y está estos instrumentos europeos prácticamente que vienen de allá. Como nosotros combinamos todo, y nos decía Carlos Vives en un video de felicitaciones que nos mandó: no sé si esto lo podré superar yo algún día, creo que nunca, decía Carlos Vives, que para nosotros fue un honor esas palabras, porque la verdad es que nosotros lo hicimos con un cariño y con un concepto, y no pensamos que iba a tener ese impacto que tuvo Cumbiana. Es más, se dice que muchos dijeron que la versión de la banda de Baranoa
era mejor que la de Carlos Vives. Y yo decía, claro que no, no es que sea mejor, la de Carlos Vives es la genial, lo que pasa es que este es otro concepto de instrumentación que es la de bandas de marcha. Entonces, esa combinación de rock con instrumentos de banda de marcha, lira y todas estas cosas, nos llevó a ver algo diferente que la gente no esperaba. Pero para mí, Carlos Vives, lo que está haciendo con nuestro folclore es lo genial. Y mire, llevar nuestro folclore a unirlo con una sinfónica tan importante como la del maestro Dudamel, que hace poquito fue ese concierto, que fue, para mí eso ha sido genial, genial. Y a mí se me vino a la mente también, yo no me quiero imaginar un concierto de la banda Baranoa con una sinfónica, que serían esos instrumentos ya que son clásicos con una instrumentación inglesa de trayectoria inglesa como el redoblante, la lira y todas estas cosas. Entonces, es algo genial. Por eso es que nosotros lo que hicimos en el país, maestro, y de pronto en el mundo, es decirle, hey, también con la instrumentación, señores directores, pero con la instrumentación de banda de guerra se puede hacer de todo también. Se puede tocar de todo y eso es lo que hacemos nosotros. Y nos salimos del concepto lo único que nos salimos del concepto del compás marcial, porque ya es el compás musical, porque ¿qué? Si usted analiza, las bandas que usted le decía son más empíricas, las bandas de marcha de los colegios, son muy empíricas. Ya, sí, claro. Pero si usted analiza, ahí no hay nada porque es la misma cosa, es música, como usted lo dijo, y siempre va sobre un conteo, el conteo de los 5 clavos, eso. Ya, y eso es importantísimo. Yo me di no sé por qué hacen como, bueno, maestro, ustedes saben que yo no duermo. Aquí no he dormido porque vengo desde el viernes en Cartagena, con varios conciertos en Cartagena de la banda, y hoy cierro y estuvimos montando ayer el ensayo de la Señorita Atlántico y cierro con la Señorita Atlántico y no he dormido y venimos de Cartagena. Pero si usted analiza todas estas cosas, lo que uno hace es decirle a la gente, mira, todo lo que se puede hacer sin necesidad porque ahora mismo lo que uno tiene que hacer es modernizarse. La música coja nuestra sin perder nuestras raíces, lógicamente. Ya, nosotros tocamos un vallenato moderno, pero en el fondo están nuestras raíces. Ya, se puede modernizar todo. Herencia de Timbiquí, que usted lo decía ahorita. Herencia de Timbiquí es una cosa que yo ahora lo acabo de ver en televisión hace poquito, en un reinado creo que fue, y uno se queda encantado de ver esa música tan hermosa donde han llevado esto, que uno pensaba que era nada más Petronio, pero no, ahora ya eso le sale el concepto y cómo es hermoso y cómo esta gente vive viajando por el mundo llevando nuestro folclore de esa región. Es que Colombia es hermoso, maestro, mientras que usted va a la región, aquí a la región Caribe encuentra Barranquilla, la salsa, el vallenato, ahí mismo tenemos la guajira con el vallenato, tenemos el porro, ya se va para el interior, mire todo lo que encuentra en el interior, se va para el Pacífico, es hermoso el Pacífico. Yo creo que una de las cosas más grandes de nuestra música, pero si se va para los llanos ni se diga, ya la música llanera, mejor dicho, eso es hermoso, y no solamente lo que se toca, sino cómo se baila, que para mí, yo una vez tuve, cuando era pelado, me tocó trabajar en el Yopal, y me puse a bailar música llanera y terminé como 3 días con dolores de pierna y de cualquier cosa, una cosa tan increíble, pero nosotros somos ricos y podemos coger toda esta influencia que tenemos, porque es que nuestra música es pura influencia. Tenemos una influencia grande, africana, de todo, sobre todo aquí. Mire la champeta, es una influencia africana. Y todas estas cosas, y toda esta influencia inglesa, por eso lo tenemos que aprovechar para hacer muchas cosas. Y lo que usted decía, no hay necesidad de estar copiando esas marching band americanas ni estas cosas, porque nosotros lo podemos hacer muy hermosamente y no tenemos, porque yo la verdad, maestro, acabo de adoptar una banda de marcha que sacó Baranoa de un colegio hace poquito y después de pandemia se fueron abajo, lógicamente, y yo acabo de mandar a llamar al director porque lo vamos a patrocinar. Excelente. Y vuelvo a las bandas de marcha, porque es nuestra raíz y no lo podemos olvidar. Entonces, esa banda de marcha va a quedar anexa a la banda de Baranoa. ¿Para qué? Para tener ese contacto, porque
tenemos que seguir con ese contacto porque de ahí es donde salen muchos artistas de esas bandas de marcha con esa instrumentación inglesa. Así es, maestro. Bueno, yo creo que aquí hemos hecho más o menos un acercamiento desde el principio del nacimiento de las bandas de marcha con toda esa influencia europea, con todo lo que nos ha llegado, pero también estamos como dándole el lugar merecido a nuestra música colombiana, a que no se pierda la esencia y a que los instrumentos que llegaron desde allá en un momento determinado desde Europa y desde varias latitudes, en este caso nos congrega el tema de esa influencia inglesa, que todavía sigue siendo parte de nuestros instrumentales, sí, por llamarlo de alguna manera, dentro de las bandas de marcha, pero que también nos permite interpretar nuestro folclore y hacerlo de una manera respetuosa frente a lo que nosotros necesitamos hacer. Otra de las cosas que yo pienso que no se debe perder, maestro, es... Maestro, perdone, ni siquiera sí, eso, maestro. Vamos al caso de los uniformes de los vallenatos hoy en día o de muchos artistas mundiales. Vamos, y me voy a meter con los vallenatos, ya, en el caso del vallenato. Hoy en día he visto muchos artistas, entre ellos el gran Martín Elías, que murió muy joven, con un uniforme europeo prácticamente, con charretera de banda de marcha. Sí. Ya. Si se analiza, y así ha visto muchos artistas americanos y todo con este tipo de uniforme, y o sea, seguimos con eso, o sea, no solamente ya esos uniformes de charretera y eso no lo tiene una banda de marcha, sino ya un artista mundial, o aquí en Colombia un vallenato que se los he visto, ya, y yo cogí parte de ese uniforme y lo monté también en la banda de Baranoa ahora, porque me pareció, y estamos para no perder también esa esencia, y mire que todavía sigue, hasta el uniforme lo seguimos utilizando de esa esencia europea. Claro, y hay otra cosa que yo pienso que ha sido muy importante, maestro, dentro de todo ese desarrollo de las mismas bandas de marcha, y es como una discusión. Alguna vez hablábamos de eso, creo que usted y yo allá en la sede de la banda, maestro, y es cuando empiezan los actores externos a quererlo a uno de alguna manera a minorar en el tema de que venga, tráigame su banda, pero ojalá que no me traigas en unos 20, es que no me caben más. O ¿por qué no me trae solamente 4 clarines? O sea, la gente a veces cometen esa imprudencia de decirle a uno cuál es, no, la banda, sí, yo sé que usted lo ha hecho, usted tiene un mínimo, pero su mínimo es máximo. Yo tengo un mínimo de 60. De manera. Ajá. El mínimo mío es 60. Eso es. Y yo, por ejemplo, de muchas veces, cuando estuve en Tocancipá, ahora que estoy aquí en Antioquia y estoy en Itagüí, la gente me dice, maestro, pero es que su banda ya está muy grande. Yo tengo hoy una banda de 60 músicos aquí en Itagüí, que empecé hace un año y habían 24 músicos. Ahora somos 60. Y la gente me dice, no, pero tráigame una banda pequeña. No, de esas no tengo. Yo tengo la banda sinfónica Ciudad de Itagüí, es esta. Si tiene un espacio donde tocar con ellos, bien. Si no, yo le ayudo a buscar otro tipo de banda que usted necesite, una banda fiestera, una banda papayera como las conocemos aquí, en fin, otro tipo de agrupación, pero ese tema yo creo que es fundamental que guardemos esa proporción. Por eso me parece maravilloso eso que usted dice, maestro, de continuar, y es que es la esencia, el tema de tener sus liras inglesas dentro de su banda de Baranoa, y que se tienen los redoblantes, y se tienen los tontones, y se tienen los bombos. En fin, eso me parece que debe seguir y tiene una identidad propia, aunque la influencia inglesa y la influencia extranjera esté. Al final nosotros no podemos inventar todo, ¿no? Tenemos cosas que son muy nuestras del folclore, pero también es cierto que hay muchas otras cosas que nosotros hemos utilizado muy bien en nuestras bandas marciales, en nuestras bandas de marcha. Habrá que mirar ese cambio de nombre, porque puede ser ensamble marcial, instrumental, no sé, algo nos tenemos que inventar, pues si queremos poner ese tema de la banda en un contexto distinto, porque estamos marcados nosotros de salida ya con el hecho de decir tristemente que somos colombianos siempre, somos más los buenos, pero por 2 o 3
nos tildan de otras cosas. En fin, esos son temas espinosos que no vamos a tocar aquí. Y pienso que hemos hecho un esbozo, maestro, ya como para ir dando cierre a este conversatorio al cual nos han invitado hoy a Cátedra Europa. A ellos agradecerles mucho, y creo que hemos hecho un esbozo realmente de lo que ha sido la influencia de los instrumentos y de esas bandas de marcha en nuestros procesos también, como hemos dicho aquí, influenciados por muchos otros. No sé, maestro, si usted tenga otra cosa para agregar, o vamos cerrando este conversatorio. Darle las gracias a la Universidad del Norte, a la Cátedra Europa, que para nosotros es muy importante, Cátedra Europa, y no, yo feliz. No, muchísimas gracias a ustedes, maestro Germán y maestro Hilton, por esta intervención y por todos sus comentarios. También a la especial participación de todos nuestros invitados y a los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas, a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de nuestra plataforma Cátedra Europa, y a seguir conectados con la programación. Feliz tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, mil gracias.